Bien, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, como estábamos llevando todas las semanas. Y ahora nos toca el capítulo 40. Habíamos visto las semanas que pasaron acerca justamente de la vida de José, y cómo es que hasta el día de hoy, lo que vamos a estudiar, ¿no? Hasta lo que vamos a estudiar ahora, ya han pasado 11 años. José ya fue llevado de su casa por sus hermanos, vendido como esclavo, cuando tenía 17 años. Le arrebataron su túnica, lo metieron en una cisterna y lo llevaron, ¿no? Lo llevaron allí. Primero él cuidaba las ovejas, era un hombre fiel, un hombre que no a sus hermanos les hacía bien, porque su padre lo enviaba y él obedecía. Era un hombre que fue envidiado por celos, y vemos en la historia que hemos visto que sus hermanos negociaron con él, cobraron dinero para venderlo. Habían planeado matarlo primero, pero lo vendieron, ¿no? Le mintieron a su padre, esos hermanos de José, y la ropa que él tenía la mancharon con la sangre de un animal y engañaron a su papá. Luego fue llevado por unos mercaderes ismaelitas, ¿no? En una caravana caminando por el desierto, en condiciones muy tristes para él. Luego, gracias a Dios y por el plan de Dios, fue llevado y fue comprado por Potifar, que era el capitán de la guardia, o sea, uno de los hombres más importantes del faraón. Y estuvo allí en la exigencia de este hombre, que era definitivamente muy estricto, disciplinado. Él halló gracia a sus ojos, y Potifar fue bendecido porque José fue bendecido por Dios. Luego vemos que en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo tienta para que él caiga en pecado con ella, pero José no cede a esto, ¿no? Él huye de la tentación y nos deja un ejemplo grande acerca de esto. Pero a causa de esto fue calumniado y terminó en la cárcel, lo metieron en la cárcel. Y aquí, hermanos, está el punto más bajo en la historia de José. Después el episodio de hoy empieza a subir y empieza a cambiar la situación de sufrimiento que tenía José. La trayectoria que tenía José hasta este momento fue una trayectoria intachable, una trayectoria excelente, ¿no? Sabemos que fue el hijo amado, sabemos que fue el siervo amado de Potifar. Ahora en la cárcel es siervo de los siervos de Faraón, eran los que servían a la mesa del Faraón. Y ahora José sirve a los siervos de Faraón. Primero vemos cómo él tiene una túnica en su casa que su padre le había regalado. Era el hijo predilecto de su papá, como vemos en la historia, y fue despojado de esa túnica de colores por sus hermanos, que le tenían envidia y que le tenían celos. Luego en casa de Potifar él tenía otra túnica, y él fue despojado de esa túnica por la mujer malvada, por la mujer que lo tentó, y esa túnica de siervo le fue quitada en ese entonces. Y ahora la vemos en una prisión y está esperando su sentencia. Pero lo que hemos visto hasta hoy en la vida de José, y se repite varias veces, es que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José a lo largo de este tiempo. Vamos a ver rápidamente, antes de leer el 40, vamos a leer el capítulo 39, la última parte, la primera parte, justamente en relación a lo que mencionamos ahorita. Capítulo 39. Dice 39:2. La primera frase, ¿qué dice? Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y eso se repite varias veces, como ustedes han visto, han sido testigos a lo largo del tiempo que hemos estado tratando acerca de su vida. Y José no se iba solo en esta caravana para ser vendido, sino el Señor estaba en esa caravana con él, ¿no? Luego él estaba en la casa de Potifar, y el Señor estaba con José en la casa de Potifar. Y todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Y el 39, vamos a ver el versículo 20, y la primera parte del versículo 21. Miren el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel,
donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero otra vez dice, pero Jehová estaba con José. ¿Se dan cuenta? Y el versículo, continuamos leyendo, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, donde José iba, Jehová lo prosperaba. Dios lo prosperaba. Él estaba en situaciones muy difíciles, muy complicadas, y él no se hacía la víctima. Él no decía, pobre de mí, qué terrible lo que me está pasando. Él confiaba en que lo que le estaba pasando era parte del trabajo que Dios estaba haciendo en su vida. Y era un hombre que, a pesar que estaba sufriendo, siempre estaba dispuesto a servir. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Siempre estaba dispuesto a ser de bendición. Cuando lo fue con sus hermanos, lo fue con Potifar como esclavo, y ahora es de bendición al jefe de la cárcel y a los presos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es la actitud de un verdadero cristiano? Una persona que está con el Señor, pese a la situación en la que esté, va a servir. Va a tener una actitud de servicio. En la mañana estábamos viendo un poco acerca de lo que pasa en la vida de las personas que se desalientan. No importa en la situación en que estemos, hermanos. La palabra de Dios dice que si tú estás, como estamos viendo aquí, como José, con el Señor está contigo, a pesar de todo vas a servir. Aunque, como dirían algunos, aunque las tripas estén casi afuera, seguir sirviendo al Señor. Porque Dios se lo merece. Y porque haciendo esto, el Señor siempre nos va a hacer personas de bendición. Ahora sí, leemos el 40, por favor. 40, capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero, dice, delinquieron los dos, ¿ya? Delinquieron los dos. No es que uno era falsamente acusado. Delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, ¿qué dice? Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien los interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Miren lo que dice el 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y que me saques de esta casa, o sea, de la cárcel. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque
he hecho aquí, ¿por qué me pusiesen en la cárcel? Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por esta noche. Te pedimos, Señor, que nos guíes y podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra, Señor. Que los principios que podemos ver en este pasaje, Señor, puedan quedarse marcados en nuestras vidas y que podamos, Padre, honrar tu nombre y mostrar, Señor, tu gloria a través de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, José era inocente. José, como lo vemos, era inocente en esa prisión. Él, como volvemos a repetir, fue acusado falsamente por la mujer de Potifar. Pero como hemos visto, él está dentro de la prisión como un reo, como un preso, pero Dios estaba con José, como hemos leído. Y estaba en la prisión y era el mayordomo de la prisión, ¿no? Tal era la fidelidad de Dios sobre su vida que estaba en esta posición dentro de la misma cárcel. Cuando en un momento a otro llegan 2 delincuentes, ¿no? Son delincuentes, como se diría, de la alta sociedad de Egipto, ¿no? Son delincuentes, como se diría, renombrados. Aquí en Lima tenemos la cárcel, bueno, ya no está la cárcel de San Jorge, en la cárcel de San Jorge que está en Colmena, en el centro de Lima. Allí van los presos que no son peligrosos. Ahí estaban los generales, se acuerdan del tiempo de la corrupción, y ahí estaban gente que se considera que no es tan peligrosa, va allí. En este momento, estas personas que estaban entrando donde José era gente muy importante, muy importante. No sabemos cuál es el problema o cuál es el pecado o cuál es la maldad que hicieron estos hombres, pero lo que sabemos es que simplemente que eran hombres muy importantes. Tal vez malversación de fondos, tal vez tráfico de influencias, nepotismo, bueno, lo que sucede en este tipo de cargos que hay. El asunto es que eran 2 presos de lujo, eran 2 ministros, como se diría. El jefe de los coperos, que tenía una responsabilidad grande en el palacio y tenía mucha gente a su cargo, definitivamente que tenía presupuesto nacional a su cargo. No sabemos exactamente su función, pero suponemos que administraba los viñedos, y los viñedos eran los sembríos de uvas en todo el territorio de Egipto, las bodegas y todo eso. A cargo de él estaba la calidad del vino que se servía en la mesa del faraón, y definitivamente que trataba de servirse lo mejor para el faraón. Por otro lado vemos el otro preso de lujo, el panadero. El panadero, el jefe de los panaderos, no era cualquier panadero. De repente todas las panaderías bajo su cargo, las cosechas, el trigo, la elaboración de los panes, de los pasteles y todas las cosas que son tan ricas que puede hacer una persona que sabe de repostería. Acá varias de ustedes son muy buenas reposteras y es rico los pasteles, ¿no? Este hombre estaba en ese cargo, se encargaba de darle todo lo que tenía que ver con lo rico, con lo sabroso al faraón. Sabemos de repente, o suponemos, los granos, las cosechas, para todo lo que tiene que ver con esta área. La cosa que era el jefe de los panaderos era una persona demasiado, muy, muy importante. Entonces eran 2 cargos de gran responsabilidad, eran oficiales, eran como ministros del faraón. No dice que uno entró en prisión porque era inocente,
sino dice, como hemos leído al comienzo, ambos eran culpables. Si ustedes leen el versículo 1, lo hemos leído, dice que ambos eran culpables, ¿no? Aconteció, versículo 1, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor. O sea, los dos eran culpables. No era que uno era culpable y el otro inocente, por eso se le absolvió. Y es importante esto para nuestro punto que estamos viendo en esta noche. Los dos eran culpables. Uno pagó las consecuencias de su delito y el otro fue exculpado, fue indultado, como se diría, por gracia y misericordia, ¿de quién? De Faraón. El Faraón perdonó a uno y condenó al otro. Entonces, al final, como dice, fueron descubiertos. Los dos fueron pillados, fueron descubiertos y entonces llegaron a la prisión. A la prisión de la casa de Potifar, ¿no? De la casa del jefe de la guardia. Porque Potifar era el encargado justamente de estos asuntos, de los asuntos que tienen que ver con justamente lo que era juicios, ajusticiamientos, penas de muerte y todo eso. Entonces él estaba a cargo de la cárcel y no sabemos cuánto tiempo habría pasado cuando José fue echado en esta cárcel justamente, y luego de eso llegaron estos dos personajes dentro de la cárcel. Ahora, vemos dos sueños misteriosos allí. Y en el versículo 5 dice así: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Entonces, cuando José está en la cárcel como el jefe de los presos, como el mayordomo de la cárcel, ve justamente a estas dos personas importantes. Y dice que los ve tristes, ¿no? Los ve tristes, cabizbajos. El motivo era que los dos habían tenido un sueño. Y estaban inquietos, estaban preocupados por el sueño que ellos habían tenido, porque dice la palabra de Dios que hemos leído, ellos no entendían la interpretación del sueño que habían tenido. Sabían que el sueño significaba algo, pero no sabían qué. Versículo 8 dice: ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Contádmelo ahora. Vamos a ver un poquito y analizar esto que hace José. La actitud que tiene José es una actitud bien contraproducente para una persona que está sufriendo. José está en el peor momento de su vida. José no sabe si el día de mañana lo van a ahorcar. Pero sin embargo, estando en prisión, él no se olvida del poder que tiene Dios. Contadme el sueño. ¿Quién lo va a interpretar? No son de Dios, versículo 8, las interpretaciones. No son de Dios las interpretaciones. Él no se olvida del poder de su Dios. Está difícil su vida, está en riesgo de muerte, no sabe qué va a pasar, pero no se olvida de abrir su boca para dar testimonio de su Dios. No se olvida de dar testimonio de aquel que es poderoso para poder interpretar cualquier sueño y hacer cualquier cosa, solucionar cualquier problema. No está, como dijimos, amargado en la prisión, como de repente, recuerdo mucho, hay una obra literaria, ¿no?, cuyo personaje es el conde de Montecristo, ¿no? El conde de Montecristo estaba encerrado, dice, en la prisión, estaba injustamente encerrado en la prisión. Y este personaje estaba, durante todo el tiempo que estaba encerrado en la prisión, estaba hacía un plan para vengarse de sus enemigos. Cuando salga de esta cárcel, van a ver, cuando salga de la prisión viene la venganza es dulce, ¿no? Y esto no era José. José no estaba amargado y no estaba pensando, cuando salga de aquí me voy a vengar. Simplemente ve a dos personas que están en su misma posición, José, el panadero, y el copero, en la misma posición de José, y les dice, el problema que tienen, Dios lo puede solucionar. Cuénteme qué es lo que pasa. Entonces, hermanos,
A veces cuando tenemos bendiciones es fácil hablar del Señor. Cuando está todo bien, puedes testificar con muchas ganas y porque el Señor está contigo en ese momento, sientes que el Señor está contigo, aunque Él está en todo momento. Pero en este momento difícil, José estaba dispuesto a servir. José estaba dispuesto a abrir su boca para hablar acerca de su Dios. Hacer justamente testificar de nuestro Señor. También nosotros, hermanos, deberíamos, en momentos difíciles, cuando estamos en problemas, testificar del Señor Jesucristo. Tú puedes testificar aunque estés en dificultades. Tú puedes abrir tu boca, podemos abrir nuestra boca para hablar del Señor. De repente cuando si alguna persona está en la cola del Neoplásicas allí, puede estar compartiendo de Cristo. Recordamos a la hermana Felicita, nos cuenta que ella en la cola allí está hablando del Señor, ¿no? Está con cáncer, hermana, está con personas que están allí, está hablando del Señor en un momento difícil, eso nos contó la vez pasada. Y yo creo que muchos de ustedes que han estado en situaciones difíciles han compartido del Señor a pesar que han estado en momentos difíciles. De repente en el hospital con un hijo enfermo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos muy difíciles con nuestros hijos enfermos? Yo creo que muchos de ustedes, y yo también, mi esposa y yo, hemos tenido esos momentos, nuestros hijos los dos, uno tras otro, allí internados, pero no perdiendo la oportunidad para compartir del Evangelio. Hermanos, donde estemos debemos testificar en buenos momentos, en malos momentos y en buenos momentos. Recordamos al pastor Minaya, no sé si algunos de ustedes han escuchado de él en la iglesia de Huaral, la iglesia bautista de Huaral. Él fue acusado falsamente, hace como 4 o 5 años atrás, salió en las noticias que él estaba preso, y fue acusado falsamente el pastor. Pero dentro de la cárcel él hizo un ministerio a los presos, que cuando salió de la cárcel, cuando terminó el juicio y se dieron cuenta que era inocente, él le había hecho como una iglesia dentro de la cárcel. Y los presos lo extrañaban, dice que los presos tenían mucha pena cuando él salió de la cárcel. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación en la que estaba, él abrió su boca para testificar del Señor. ¿Cuál es el momento que usted está pasando en este instante? ¿Está todo bien? Testifique del Señor, abra su boca. ¿Hay problemas? Como José, abra su boca para testificar del Señor. Algunos de repente podrían pensar, hermano, pero si estoy pasando malos momentos, hablar del Señor sería como hacer mala propaganda. Estoy pasando mal y bueno, ¿cómo te está tratando el Señor a ti? ¿Cómo quieres que yo también haga esto, ¿no? Hermanos, nosotros creemos en un Dios soberano y sabemos que Él, del mismo modo que puede traer bendiciones, también permite los momentos malos y las pruebas, porque Él sabe que todo es para nuestro bien. Entonces, hablemos, hermanos, del Señor continuamente. José habló de su Dios en la cárcel, en el momento más bajo de su vida, de toda su historia. Vamos al versículo 9, por favor. Vamos a ver el caso del copero. Ahora vamos a ver el primer preso de los dos que entraron. El caso del copero. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la copa de mano del Faraón. Hermanos, más adelante vemos una expresión hebrea, que lo hemos leído ya en la lectura larga que hicimos, donde dice la frase es levantar su cabeza, levantar la cabeza, tanto del copero como del panadero. Levantó la cabeza Faraón del copero para restituirle en su puesto, y levantó la cabeza del panadero para enviarlo a la horca, a la pena de muerte. Y es como un juego de palabras. Vamos a ver el versículo 14. El versículo 14. Entonces, levantar la cabeza. Vamos a ver cuando José habla con el copero, le dice lo siguiente, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, ¿no? Y me saques de esta casa,
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Entonces levantó la cabeza del copero para darle la libertad y restituirlo en su puesto. Entonces se cumplió el sueño, ¿no? Y él le dijo, eso va a pasar contigo. Y cuando eso suceda, ¿qué dice el versículo 14? Acuérdate, pues, de mí. Cuando ese sueño sea realidad contigo, cuando en 3 días, porque le dijo que son 3 días, 3 sarmientos, 3 días, cuando en 3 días seas restituido de tu puesto, restablecido, acuérdate de mí. Te he hecho bien, ¿no? Te he hecho un bien, te he dado esperanza, acuérdate de mí porque soy inocente, ¿no? Soy inocente. Me raptaron de mi tierra, me trajeron de la tierra de los hebreos, me vendieron como esclavo, me acusaron injustamente, haz lo que puedas para sacarme. Eso le estaba diciendo. Hermanos, es un momento clave en la vida de José, porque en nuestras vidas también hay coperos, ¿no? Confiamos a veces en personas, pero a veces las personas nos pueden defraudar porque son seres humanos. El que nunca nos defrauda es el Señor. Él estaba confiando en la vara de este hombre, era un ministro, un hombre muy importante, y Dios le había revelado ya que este hombre iba a regresar a la casa de Faraón, y podía decirle, Faraón, hay un hebreo allí en la cárcel que está injustamente, ha sido calumniado, le han vendido sus hermanos, lo han traído de su tierra, me ha hecho un favor, sácalo, Faraón, ¿qué te cuesta? Pero ¿qué dice al final? ¿Se acordó o no se acordó? El versículo final. No se acordó. No se acordó, ¿no? A veces podemos pedir ayuda a personas. Y puede ser que nos ayuden, pero también puede ser que nos defrauden. Él podía decir en ese momento, de repente, ponerse un poquito a pensar, José, yo no le voy a pedir ayuda a esta persona, ¿no? De esta prisión, de esta persona para que me saque de la prisión. Puede decirle, Dios, sácame de aquí. Pero le dijo, ¿no? Sácame de aquí cuando puedas. Y hermanos, Dios pudo sacarlo de verdad, ¿no? Dios pudo sacarlo a José sin ayuda del copero. Recordamos a Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro estaba en la cárcel y dice la iglesia estaba orando, estaba velando. Y dice la palabra de Dios que vino un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Caminó, los guardias ni lo vieron, ¿no? Ni lo vieron. Y lo sacó, estaba con cadenas y todo. Dios pudo enviar también de repente un terremoto, como cuando Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Estaban en la cárcel también encadenados, estaban cantando a pesar del momento difícil que sucedía. Y pudo enviar también un terremoto, ¿no? Pero con José, Dios no envió un ángel, no envió tampoco un terremoto. Dios en su soberanía, en su providencia, hace que un hombre importante venga a la cárcel. Vemos que más adelante se acordó, pero pasó bastante tiempo, ¿no? Hermanos, a veces Dios usa personas, o Él mismo puede hacer milagros. Nosotros no podemos decir, Dios actúa solamente de esta manera. A veces hay cosas o personas que Dios puede usar. Si bien es cierto, el copero no se acordó de José en este momento, se acordó más adelante. Pero así como nosotros cuando jugamos ajedrez, usamos el peón, podemos usar la reina, podemos usar, ¿qué más hay? La torre, podemos usar el alfil, podemos usar el caballo, y hacemos nuestros movimientos y nosotros tenemos la capacidad y lo podemos hacer, ¿no? Hay chicos aquí que son buenos en ajedrez. En el colegio a veces he visto, hace 2 años hacían su competencia. ¿Mis hijos fueron buenos? Creo que sí, ¿no? O creo que no, no sé. El asunto es que los chicos ahí competían, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos como en el ajedrez, la potestad de mover lo que queremos. Hermanos, Dios es soberano. Y Dios puede mover, sea personas, situaciones,
o puede ser simplemente un milagro. En la historia, Dios envió ángeles. Dios habló por boca de profetas. Dios inclusive utilizó un burro para lograr su propósito. Nosotros no podemos decir que Dios solamente actúa de esa manera y decir, no, sentarme ahí y cerrarme, no. Dios utiliza diferentes maneras para hacer su plan en nuestras vidas. Dios usa lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo quiere. No lo hizo en ese momento porque se olvidó, pero más adelante vemos que se acordó. Uy, me acuerdo de que había alguien allí en la cárcel que me ayudó con un sueño y se lo dijo al faraón. Hermanos, Dios utiliza lo que a veces ni pensamos. Puede utilizar a un niño, puede utilizar a nuestros animales, puede utilizar cualquier cosa. Hermanos, Dios es soberano. Entonces le dijo al copero, acuérdate de mí cuando salgas. Acuérdate de mí que estoy injustamente aquí. Recordamos la historia de Naamán, el sirio. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán tenía un problema que era la lepra. Estaba lleno de lepra. Y cuando Naamán se presenta ante el profeta para ser sanado de su lepra, el profeta le dice, anda, lávate en el río Jordán, ¿cuántas veces? 7 veces. Y Naamán, ¿qué? Dijo, ¿no? ¿Acaso no hay mejores ríos ahí en donde yo vivo que bañarme en ese río sucio? Y él dijo que yo pensé que el profeta iba a venir, iba a invocar el nombre de Dios, e iba a bajar poder del cielo y me iba a sanar. Y se fue molesto, ¿no? Porque no quería hacer lo que el profeta decía. Hermanos, a veces Dios interviene en nuestras vidas de diferentes maneras. No nos cerremos y no pensemos que Dios actúa de repente de la manera que nosotros queremos. Hay situaciones en la vida que se presentan y que tenemos que saber que muchas veces Dios pone esas cosas delante de nosotros. Dios obra de muchas maneras y a veces de maneras muy normales, ¿no? Muy normales. José le pide ayuda al copero no porque piensa que el copero es más poderoso que Dios. Sabe que Dios, en su soberanía, en su providencia, usa a veces medios muy comunes, muy normales, para llevar a cabo sus planes celestiales. Pero José siempre estaba mirando al Señor, hermanos. Siempre confiaba en el Señor. En momentos de dificultad, testificaba fielmente. Ahora veamos el caso del panadero, versículo 16. Y el panadero escuchó ese buen augurio, esa buena respuesta, ¿no? Y frotándose las manos allí, el copero se salva. A ver, ahora me toca a mí. Vamos a ver, versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, otra vez 3. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Aquí el panadero, al escuchar muy probablemente lo que le había dicho acerca de la interpretación al copero, que vas a salvar, ¿no? Esperaba que José le interpretara su sueño para bien. Aunque José se le conoce como el soñador, vemos que solamente él interpreta 6 sueños. 6 sueños. ¿Ya? El primer sueño se dio cuando él estaba en la casa de su padre. ¿Se acuerdan ustedes que él soñó que sus hermanos y sus padres se iban a inclinar delante de ellos? ¿Se acuerdan? Él había soñado acerca de unas espigas, había soñado acerca del sol y la luna que se iban a postrar donde él, ¿no? Pero en esos dos sueños, los dos sueños significaban lo mismo, ¿no? Los dos sueños significaban lo mismo. Luego vemos el otro sueño que fue el sueño del faraón. El faraón soñó de 7 vacas flacas, y dice muy feas, demasiado feas, y 7 vacas gordas, ¿no? Bien gordas. Y había soñado también acerca de espigas, ¿no? Las espigas allí. Pero estos dos sueños significaban también lo mismo.
En la casa de su padre, los dos sueños significaban lo mismo. En la casa del faraón, interpretando el sueño de faraón, eran dos sueños y significaban también los mismos. ¿Cuántos sueños van? 4. 4 sueños. Ahora vemos en este pasaje, vemos que él interpreta también dos sueños. El sueño del copero, la copa, dice, es faraón quien la bebe, ¿no? Y entonces en realidad si haríamos un poco de secuencia lógica, diríamos que esos dos sueños también significan lo mismo, pero no era así. En el caso del sueño en su casa con sus hermanos y su padre, significaban lo mismo. En la casa de Faraón, los dos sueños de Faraón significaban lo mismo. Ahora, en este sueño que estamos viendo, los dos sueños no significan lo mismo. No significan lo mismo y José le dice lo que tiene que decir, el mensaje, sin disfrazarlo, sin suavizarlo, le dice tal cual es. Y hermanos, vemos que José es un verdadero profeta, ¿no? Al igual que anuncia las buenas nuevas para uno, anuncia las malas noticias para el otro. Y él no tuvo temor en decirlos, no puso ningún atenuante, ningún calmante, le dijo de frente las cosas. Y esa, hermanos, es la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Es fácil dar buenas noticias a todos los que quieren escuchar buenas noticias. Es fácil, ¿no? A todos, mucha gente le gusta escuchar mentiras, bonitas o medias verdades. Por eso es que la gente agarra el periódico y busca la página donde dice Aries, Tauro, no sé qué otros, Capricornio, no me acuerdo todos, Géminis, ¿no? ¿Qué cosa se llama eso? Eso se llama el horóscopo, ¿no? Y la gente está queriendo ver su horóscopo. Uy, a ver, vamos a ver cómo me va a ir hoy día. Y la gente quiere escuchar mentiras, quiere saber medias verdades, ¿no? Algunas cositas que dice el horóscopo. Por ejemplo, estaba viendo, yo no leo el horóscopo, pero quería ver qué cosa dice. Vamos a ver. No es lo que llaman mi signo, el signo mío, porque ni lo vi. Pero vamos a ver, he escrito unas cositas aquí. Por ejemplo, miren lo que dice el horóscopo. No dejes que nadie te impida hacer las cosas que realmente te gustan. Una cosa media, ¿no? Y Satanás es astuto. La gente quiere creer medias verdades o quiere creer mentiras. Otra. Tus acciones te han de llevar a lograr grandes éxitos. Otra cosa ambigua por ahí, ¿no? No es algo preciso. Medias, verdades o mentiras. Buena salud el día de hoy, muy buena. Mentiras bonitas, ¿no? Mentiras bonitas. A veces hay gente que está leyendo ahí, por dentro tiene el cáncer ahí. Hermanos, la gente quiere escuchar medias verdades. La gente le gusta escuchar mentiras. Por eso se van al tarot, a eso de la lectura de cartas, la lectura de las manos, las gitanas, ¿no? Los videntes. A la gente le gusta escuchar mentiras. Porque las mentiras inflan el ego de las personas, hacen que las personas se sientan bien, ¿no? Se engañan, pero viven una vida de engaño. En los chifas hay en algunos chifas, no en todos, hay unas galletitas de la suerte, ¿no? Y a veces te dan la galletita, antes de comer sacas el papelito, pero también son mentiras, ¿no? Son mentiras, porque a la gente le gusta, ¿no? ¿Qué haríamos, por ejemplo, si un médico solo da diagnósticos buenos, ¿no? Este muchacho está totalmente bien de salud. En 20 años que llevo de médico no tengo ningún diagnosticado de cáncer, ningún diagnosticado ni siquiera de un resfrío. ¿Qué pensaría usted de ese médico? ¿Qué pensaríamos? Falso, ¿no? Hermanos, así son los falsos profetas. Así son la gente que engaña al pueblo. Hay religiosos hoy en día que dicen mentiras o dicen medias verdades. La palabra de Dios dice, y Pablo le decía a un muchacho, le decía, traza bien la palabra del Señor. Traza bien la palabra del Señor. Necesitamos
proclamar el Evangelio tal como es. José le dice a estos dos personajes las cosas como son. Al copero, que le va a ir bien. Al panadero, que le va a ir mal. Y predicar el Evangelio tiene que ver con decir la verdad a las personas. Cuando predicamos el Evangelio, debemos decirle: Dios te ama, ¿sí? ¿Eres maravilloso para Dios? Sí. Pero a veces, ¿y el pecado? A veces, hoy en día, y Pablo lo dijo, hay personas que pervierten el Evangelio. Predican un Evangelio donde solamente Dios es amor, Dios es maravilloso, y solamente Dios es amor. No se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento, no se habla del fuego del infierno, porque se tiene miedo de ofender a la gente. Porque se tiene miedo muchas veces de hacer sentir mal a las personas. Bueno, nosotros como creyentes estamos llamados a predicar el Evangelio como es. En Estados Unidos hay un predicador que se llama Larry King, ¿no? Así se pronuncia, Larry King, no, bueno, Rey, ¿no? Larry King. Este entrevistador es muy famoso en Estados Unidos, ¿no? En cable, ustedes pueden ver en DirecTV, ¿no? Siempre hay programas de DirecTV propiamente dicho, y este entrevistador habla allí. Y en una de las ocasiones salió, y en internet está publicado, un predicador mundialmente conocido, al cual entrevistaba a esta persona. Y le dijo a este predicador: ¿me puedes decir si aquellos que no creen, por ejemplo los ateos, van a ir al infierno? Y este predicador conocido le dijo: yo no soy quien para decir eso. Y le dijo: solo sé que Dios es amor. Hermanos, necesitamos predicar el Evangelio tal como es. Dios es amor, pero Dios odia el pecado, aborrece el pecado. Y la gente necesita arrepentirse para llegar a Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio, debemos predicar fielmente el Evangelio. Y José era un verdadero profeta de Dios. El panadero viene con ganas, con una sonrisa, habiendo escuchado el sueño del copero, pero esperaba escuchar algo bueno. Pero José, el profeta de Dios, le dice la verdad. Versículo 18. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Le dijo o no le dijo la verdad? ¿Fue crudo o no fue crudo en decirle la verdad? Prediquemos el Evangelio como es, hermanos. Cuando hablemos de Cristo, hablemos del arrepentimiento, hablemos del pecado, hablemos que la gente necesita un Salvador y que tiene que arrepentirse de sus pecados. Se sentirán mal, pero que se sientan mal no es de nosotros, ¿no? Querer o no querer hacerlo. Simplemente predicamos el Evangelio tal como es. La gente se arrepiente y va a ir al cielo, porque el Evangelio cambia las vidas. Porque solamente Cristo puede cambiar su vida de pecado a una vida con propósito, a una vida con sentido. Entonces vemos ahora ya que el copero, el panadero, pasan los 3 días, ellos salen de la cárcel y Faraón restaura al jefe de los coperos y envía a la horca al jefe de los panaderos. El versículo 23 dice algo que justamente hemos mencionado antes. Versículo 23, salieron de la cárcel y el jefe de los coperos, ¿qué dice? ¿Se acordó o no se acordó? No se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Quién sabe que estaría tan contento de salir de la cárcel? No, total, estaba siendo indultado, estaba siendo repuesto a su puesto en el cual él estaba. De repente no tenía tiempo para acordarse de alguien, quería ver a su esposa saliendo de la cárcel, demasiado ocupado para acordarse de alguien. Se despidió de José, ¿no? Al despedirse de José: José, me voy a acordar de ti, no te olvides, no me voy a olvidar de ti, ¿no? Te debo una, no te preocupes. Pero dice aquí que se olvidó. José estaba esperando. ¿Cómo estaría José en ese momento? Uy, ya salió de la cárcel el copero, se va a acordar de mí. Pasaron días, pasaron meses,
Y dice la palabra de Dios que pasaron al final 2 años. 2 años esperando que el copero se acuerde de él. Y en esos 2 años, como vemos la actitud de José, cosas malas, ¿no? Mal tiempo, como dicen algunos, buena cara. Pero no solamente era buena cara, era buen corazón. Porque definitivamente que en esos 2 años, por el corazón que hemos visto de José, la confianza de José en Dios creció. Porque se decepcionó del hombre, pero confió más en el Señor. Los hombres decepcionan, Dios nunca decepciona. Hermanos, que seamos así. Que aunque nos defrauden, tengamos confianza en nuestro Señor. ¿Cuántas promesas hemos recibido a lo largo de nuestras vidas? ¿O cuántas promesas has recibido a lo largo de tu vida? Nunca te voy a maltratar. ¿Y se maltrata a veces o no se maltrata? Nunca no me voy a olvidar de ti. Y se olvidan. Te voy a pagar. Promesas. ¿Se olvida el hombre o no se olvida el hombre? Nos olvidamos. Fallamos. Pero Dios nunca falla. José no se hundió en la depresión, porque esto era para deprimirse más. Era la oportunidad de su vida. Ahí estaba el hombre clave para que lo saque de la cárcel. Total, era inocente. Pero José no se hundió en la depresión. Porque este copero era su única esperanza, ¿no? Supuestamente. Ahora que se fue, ¿qué será de mí? Podrían decir algunos. José tenía puesto sus ojos en el Señor. Hermanos, no confiemos en los hombres, confiemos en Dios. Pero también una cosa, no le pongas la cruz a esa persona. Porque tenemos que perdonar y tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Porque fácilmente nuestro corazón es llevado a ponerle la cruz. Recordemos a José con sus hermanos. Si él hubiera puesto la cruz a sus hermanos, cuando más adelante él se encuentra con ellos, ¿ustedes creen que hubiera hecho lo que hizo? No. No descartemos a nadie. No cerremos nuestro corazón contra nadie, porque no somos Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es obedecer a Dios y perdonar y amar, aunque nos hagan daño, aunque nos traten mal. Solamente Dios juzgará y hará justicia en su momento. De esta manera tu corazón va a estar bien y vas a sentir felicidad, tranquilidad, paz, aunque tengas problemas. Entonces, no confiemos en los hombres, perdonemos a los hombres, confiemos en Dios. El que confía en los hombres, decía Jeremías en capítulo 17, y eso sí lo vamos a leer, por favor. Capítulo 17, versículo 7. No confiemos en los hombres, confiemos en Dios. Lo vamos a leer todos juntos, versículos 7 y 8. Todos juntos. Bendito el varón, todos juntos, por favor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermano, puede ser que tú en este momento estés en prisión con José. De repente en este momento estás pasando un momento difícil. Puede ser enfermedad, puede ser crisis económica, puede ser algún tipo de problema en tu vida. Como José, que estaba en la prisión. Acuérdate del Señor. Acuérdate de Él. No mires a los hombres, porque los hombres son hombres. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Los hombres nos van a defraudar. En ese mismo pasaje dice, maldito el que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor. El Señor es poderoso, el Señor nos fortalece, el Señor nos levanta.
Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor, hermanos, nos da nuevas fuerzas, nos levanta. El hombre nos falla, Dios nos da nuevas fuerzas. Y es interesante, hermanos, cómo es que aquí, en este pasaje, no se acordaron de José. Pero vemos también el Evangelio en este pasaje. Es interesante cómo la vida de José y cómo José mismo es una figura del Señor Jesucristo para nosotros. El Evangelio está desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio es lo único que puede cambiar la vida de las personas. El Evangelio es lo único que puede salvar al hombre de la pena por el pecado. Así como José, el Señor Jesús, fue condenado siendo justo. Y recordemos que en la cruz, Él estaba, ¿a quién? ¿Al lado de dos injustos o de dos justos? Dos injustos. ¿Se acuerdan de los ladrones que estaban al lado del Señor? Dos ladrones crucificados. Uno a su derecha, otro a la izquierda. Lucas 23:41. Allí el justo estaba recibiendo el mismo castigo que los injustos. Los dos ladrones eran injustos, eran pecadores. Lucas 23:41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿Eran culpables o no? Eran culpables los dos ladrones. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El justo, el Señor Jesús, entre los injustos. Hermanos, así como José, Jesús hace separación entre los hombres. El copero y el panadero están en la prisión con José, el justo con los injustos, ¿no? Tienen dos caminos completamente diferentes. Uno, ¿dónde se fue? A la presencia de Faraón, y otro se fue a la horca, a ser ahorcado. Hermanos, también Jesús estaba entre dos hombres, y sobre su cabeza, sobre la cabeza del Señor Jesús, había un letrero que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Hermanos, el mismo Jesús, el mismo título, pero para esos dos hombres había un destino diferente. Uno decía, ¿se acuerdan? Si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En cambio el otro ladrón, que también era culpable, los dos eran culpables, el otro ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Se acuerdan? Dos actitudes distintas. Uno fue al infierno y el otro, el que miró a la cruz con fe, ¿a dónde fue? A la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un Jesús, el mismo Jesús, dos destinos diferentes. Hermanos, tú y yo estamos como ese copero y como ese panadero. Por un tiempo, esperando nuestro destino final. 3 sarmientos, 3 días. ¿Se acuerdan? Igual del panadero. 3 días. Y aquí en Génesis 40, vemos cómo es que habla, como una figura, por cierto, no directamente, acerca de la condenación. Unos al infierno, otros a la vida eterna, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mensaje es el mismo hoy, y el mensaje está delante del ser humano. Si tú no tienes a Cristo, el mensaje está delante de ti. Arrepentíos, dice la palabra de Dios, y creed en el Señor. ¿Y cuál es la reacción de los hombres? Algunos cierran su corazón y no quieren saber nada de Dios. Otros responden al llamar del Señor y entran, como dice Jesús, con Él
para vivir una vida eterna. Y así como aquí José le dijo, de aquí a 3 días Faraón levantará tu cabeza y estarás en su presencia, le dijo al copero, Jesús también se levantó en 3 días, ¿no? No entiendo por qué, a veces la palabra de Dios es tan, de repente, es tan interesante, ¿no? 3 días. Está establecido, hermanos, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y en realidad no se trata de ser buenos o malos. Hay gente que dice, no, Dios va a pesar mis obras buenas y mis obras malas. No se trata de eso. No se trata de eso. Los 2 ladrones en la cruz eran culpables. Así como el ser humano, tú y yo, delante de Dios, por nuestro pecado, somos culpables. El copero y el panadero habían cometido un delito y los 2 eran culpables. Los 2 estaban en prisión. Hermanos, todos somos malos, todos merecemos el castigo eterno. Pero ¿cuál de los 2 eres tú? Espero que seamos como el copero, ¿no? Unos van al infierno y otros van a la vida eterna. Hoy en día hay mucha gente que vive como el panadero, ¿no? Comiendo el pan de este mundo, saciándose de las cosas temporales y los deleites temporales de la carne, saciándose de los pasteles, hablando espiritualmente de este mundo, la música de este mundo, llenando su sed, su vacío con cosas que quieren reemplazar a Dios. La música, las drogas, el alcohol, las amistades, el trabajo muchas veces, que no es malo trabajar, pero cuando se vuelven un Dios. Las cosas que a veces consideramos y que toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Es como ese pan del panadero. Y así se llena la gente de esas cosas hoy en día. Creen que están llenos, pero están vacíos. Creen que tienen felicidad, pero su felicidad es como la espuma, que en un momento está y en el otro momento se desaparece. Mucha gente vive así. Y como vemos en este pasaje, dice José cuando le dice los cuervos o los aves de rapiña, así hoy en día la gente está en esa situación, viviendo en su pecado, sin querer saber nada de Dios, creen que son felices, pero allí arriba están los cuervos dando la vuelta para comer su carne al final en el infierno. Así está la gente, hermanos. Así vive la gente sin Dios. Y un día tú y yo vivimos así. Si tú tienes a Cristo, un día estábamos en esa situación. Pero qué lindo es que respondimos, así como el ladrón en la cruz que dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Un día tú también y yo le dijimos, Señor, acuérdate de mí, perdóname, me arrepiento, quiero vivir una vida nueva contigo. El copero, en su sueño vio unas uvas, ¿se acuerdan? Vio 3 sarmientos, y dice la palabra de Dios aquí que hemos leído, que el copero vio las uvas en su sueño, exprimió las uvas, dice, en una copa, lo vemos en la descripción que hace Moisés cuando escribe este pasaje, y dice que estas uvas las exprime y las entrega a Faraón. Hermanos, en la escritura vemos que siempre habla de la vid, habla de copas, habla de las uvas, ¿no? Y hermanos, si un poquito nos vamos a pensar un poco lo que dice la Escritura en relación a copas. Hay 2 copas que se mencionan en la Biblia. La copa de la ira de Dios, ¿no? Y la otra copa, la copa de la gracia de Dios, la copa de la bendición de Dios. Hermanos, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Cristo ha bebido una de esas 2 copas. ¿Cuál crees que ha bebido? La copa de la ira de Dios, ¿no? ¿Qué copa nos quedaría a nosotros? Nos queda la copa de la gracia. Pero hemos puesto nuestra fe en Cristo y Cristo ha hecho eso por nosotros. Recordemos cuando Jesús estaba en los últimos días antes de ser crucificado, ¿qué le dijo al Señor? Señor, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí, ¿qué dijo? Esta copa. Nosotros cuando vamos a tomar nuestra copa, la palabra de Dios habla acerca de que nuestra copa está
rebosando. La copa de la ira de Dios, no, la copa de la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Quién se tomó la copa de la ira de Dios? El Señor Jesucristo, lo hizo por ti. En lugar que la ira de Dios caiga sobre ti, la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesús. Jesús bebió la copa de la ira de Dios por su pueblo hasta la última gota. Por eso, hermanos, aunque somos culpables, aunque tú y yo somos culpables, somos restaurados a la presencia de Dios. Podemos entrar al banquete celestial, porque la copa de la ira de Dios por nuestros pecados se la tomó Jesucristo. Y qué bueno es que fue así, porque tú y yo estábamos condenados. Y por eso es que tenemos que valorar tanto nuestra salvación. Y por eso es que debes servir al Señor de corazón, sabiendo que no estás sirviendo a un hombre que hizo algo por ti, sino al Dios Todopoderoso que se tomó el castigo por tu pecado, se tomó la copa de la ira de Dios en tu lugar, murió por ti. ¿Y por qué no servir a nuestro Dios? ¿Por qué no amarle? ¿Por qué ser apáticos en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no ser agradecidos? Dios quiere que consideremos el sacrificio que hizo por nosotros y que le alabemos. Y que si hacemos algo por Dios, no lo hagamos por interés, ni por figurar, ni porque me siento bien, sino lo hagamos por amor a aquel que se tomó esa copa de la ira de Dios en tu lugar. Mi copa está rebosando, mi copa está llena. Me siento feliz, me siento saciado de la gracia de Dios porque Cristo se tomó la copa de la ira de Dios. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cabeza del panadero y la cabeza del copero fueron levantadas. Nos hace recordar, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo fue levantado en la cruz para que el hombre le vea y crea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También fue levantado a los cielos, ¿no? También fue levantado de entre los muertos. Cristo sufrió por nosotros, se tomó esa copa que teníamos que tomar nosotros, pero el Señor lo exaltó, el Padre lo exaltó. Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es sobre todo nombre. Cristo pagó la culpa de su pueblo, pero Él hace y va a hacer una separación. Vemos lo que la palabra de Dios dice al final. A los hombres los va a separar unos a la derecha y otros a la izquierda. Así como cuando un pescador lanza su red y saca los pescados, ¿no?, de la red. En la red caen los bonitos allí, caen los lenguados, salen las corvinas, sale la trucha, no, porque es de río. Pero también puede salir por ahí un zapato, puede salir por ahí pescaditos chiquitos. ¿Y qué hacen los pescadores cuando tienen toda la red llena de pescados? ¿Qué hacen? Empiezan a desechar lo que no es útil, ¿no? Sacan los pescados que son inmaduros, que son chiquititos, para que crezcan y después los pesquen ya grandes, ¿no? Y se queda con los buenos pescados. Un día Dios va a hacer separación. Jesús lo dijo. Así como en la cosecha se separa el trigo de la cizaña. Como cuando Jesús dijo, como los pámpanos en la vid, los que son buenos son dejados y los que estaban secados, los que estaban secos e inútiles, fueron arrancados. Hay un día del juicio final para la humanidad. Y el corazón de los hombres no es el mismo. O son como el copero, o son como el panadero. Al final, si no tienes a Cristo, vas a pagar por tus culpas.
O has conocido la gracia del Rey de Reyes, o has rechazado esa gracia que Él te da. Hermanos, nosotros como mensajeros del Evangelio, no podemos más que ser como José. Debemos ser como José. Ser fieles a la verdad del mensaje del Evangelio. Ser fieles a la palabra del Señor. Y simbólicamente quedan pocos días. Aquí quedaban ¿cuántos días? 3 días. Es poco tiempo lo que queda. No sabemos cuánto quedará. Pero simbólicamente nos quedan 3 días. No decimos literales. Queda poco tiempo. Y la gente a veces dice, no, yo no soy tan malo, no le hago daño a nadie, Dios igual me va a perdonar. Cuando yo entre a la puerta del cielo la voy a encontrar abierta. Hay gente que dice así, porque no quiere escuchar el Evangelio, porque cree la mentira de Satanás, porque no quiere saber que Dios va a juzgar, pero también que ofrece su gracia para que libremente podamos entrar a su reino. Hay un juicio final, hermanos, y eso es verdad. Eso es verdad. Que todos aquí hayamos dicho en un momento de nuestras vidas, Señor, así como el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Soy culpable, estoy aquí porque lo merezco el juicio, merezco el infierno, merezco la condenación. Todos lo merecemos. Pero Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, la salvación es tan preciosa. Y nuestro Salvador es tan precioso que Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. La copa que teníamos que tomar nosotros, se la tomó Él. El castigo que teníamos que recibir nosotros, lo recibió Él. Y como vuelvo a decir, ¿por qué no servirle? ¿Por qué no mostrar amor a ese Dios tan grande? Y si tú en esta noche aún no tienes seguridad de ser un hijo de Dios, si aún en esta noche tú no sabes a dónde vas a ir si murieras, tienes la oportunidad. Aquí quedaban 3 días. Te quedan 3 días. No literales. Te queda poco tiempo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Así con nuestras cabezas inclinadas y nuestros ojos cerrados. Así en este momento, si tú aún no tienes la seguridad de ser un hijo de Dios, si aún no sabes a dónde irías si murieras en este momento, no importando si es que vienes a la iglesia a buen tiempo, no importando si es que haces cosas por Dios, pero si tú no estás seguro a dónde vas, si murieras, si tú no estás seguro cuál es tu destino eterno, déjame decirte que la palabra de Dios dice que Cristo murió por ti. Cristo se bebió esa copa de la ira de Dios por ti. Y Él te da la oportunidad, mientras estés aquí en la tierra, de poder disfrutar del hecho de que Él murió por ti y de que Él ofrece su gracia para ti. Si esta noche aún no estás seguro de ser un hijo de Dios, si no estás seguro a dónde vas, recuerda que habrá un juicio final y no habrá más oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dentro de tu corazón dile así: Señor, perdóname. Señor, en esta noche me doy cuenta que te necesito. Te agradezco por haber muerto por mí, por haberte tomado esa copa de la ira de Dios en mi lugar. Y te pido, Señor, que me perdones. Acuérdate de mí, Señor. No quiero depender de mí. No quiero vivir más lejos de ti. Perdóname, Señor.